Buenas a todos, mi nombre es Carlos Ulaya y voy a proceder a la explicación de una de las variables macroeconómicas más importantes, como es el Producto Interior Bruto o PIB. A modo de introducción, debemos analizar cómo se mide en la actualidad el crecimiento de una economía. Bien, pues el crecimiento económico lo podemos medir de tres formas equivalentes, según la producción, la renta o el gasto. Como se muestra en la diapositiva, por la vía de la producción, lo que hacemos es sumar el valor de todos los bienes y servicios producidos en un periodo. Por la vía del gasto, lo que haremos será sumar los gastos realizados por los agentes económicos para adquirir los bienes y servicios producidos en ese periodo. Y finalmente, por la vía de los ingresos, deberemos sumar los ingresos o las rentas recibidas por los habitantes en el periodo. Es muy importante tener en cuenta que independientemente de la vía utilizada, el resultado nos debe coincidir. La causa de esto se puede ver claramente a través del diagrama de flujo circular de la renta, que veremos en la siguiente diapositiva. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como se puede observar, comenzando el análisis por nuestra derecha, las familias venden su fuerza de trabajo a las empresas, a cambio de un salario en lo que se denomina mercado de factores de producción. Con este trabajo, las empresas producen bienes y servicios, que son adquiridos en el mercado de bienes y servicios por las familias a cambio del pago de su precio. Es decir, al fin y al cabo, suponemos que la renta sigue un ciclo circular cerrado, y esto explicaría el por qué, independientemente de la vía utilizada para el cálculo del PIB, el resultado nos debe coincidir, ya que los salarios que obtienen las familias y que son pagados por las empresas retornarán a la empresa a modo de ingresos por la venta de sus productos. Entrando ahora sí de lleno en el concepto de PIB, el PIB o Producto Interior Bruto es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo. Se trata del indicador más utilizado para conocer el resultado de la actividad económica de un país. Debemos de hacer una pausa en la definición, ya que hay un par de cosas que debemos tener muy presentes. Decimos que para calcular el PIB nos basamos en el valor de mercado. Debemos entender que para el cálculo del PIB tendremos en cuenta bienes muy diversos, desde mandarinas hasta coches, por lo que todos esos bienes deben ser valorados en una misma unidad monetaria, en nuestro caso, los euros. Además, el PIB solo tiene en cuenta los bienes producidos en ese periodo y que pasen por el mercado. Los bienes producidos en el pasado y que se venden como productos de segunda mano no se tendrán en cuenta, ya que se tuvieron en cuenta en el año de su producción. Además, tienen que ser bienes que pasen por el mercado. Una lechuga que compramos en el supermercado sí forma parte del PIB, pero una lechuga plantada por nosotros mismos en nuestra huerta para el autoconsumo no entra en el PIB. Además, solo se tienen en cuenta los bienes finales, ya que el valor de los bienes intermedios se supone incluido en el valor de los finales. Por ejemplo, si pensamos en un libro, si en el PIB se contabilizara el papel que lleva, se estaría contabilizando dos veces lo mismo, ya que a la hora de contabilizar el valor del libro, ya estamos incluyendo el valor del papel que contiene. Otra cosa muy importante, en el PIB se tienen en cuenta los bienes y servicios producidos dentro de un país, es decir, dentro de sus fronteras. Los productos fabricados por una empresa extranjera dentro de España estarán contabilizados en el PIB español. Otra de las consideraciones importantes que debemos entender del PIB es que se puede medir en términos nominales o términos reales. Para explicar esto me voy a servir del ejemplo que tenéis en pantalla. Si procedemos a calcular el PIB multiplicando el valor de la producción por su precio, tenemos lo siguiente. En el año 1 se han producido 100 unidades, que valoradas al precio de ese año, que fue 1 euro la unidad, tenemos un PIB nominal de 100 euros. En el año 2 se han fabricado las mismas 100 unidades de producto, pero este año su precio ha subido a 1,25 euros la unidad. Así, el PIB nominal del año 2 es de 125 euros. Como podemos observar,
Si calculamos el PIB nominal, es decir, a precios corrientes, podemos tener cambios en el PIB que no están relacionados a variaciones reales de la producción, sino que se deben a la mera variación de precios. Para ponerle solución a esto, se calcula el PIB real, es decir, tomando unos precios fijos, denominados precios del año base. En nuestro ejemplo, tomamos como precio base los precios del año 1, es decir, 1 euro la unidad. Así, tenemos por ejemplo que mientras que, calculando el PIB nominal del año 2 al año 3 pasaba de ser 125 a 157,5, si medimos el PIB a través de su variable real, el incremento será solo de 100 a 105. Nosotros en esta sesión nos vamos a centrar en el cálculo del PIB desde la perspectiva del gasto nacional. Así, para calcular el PIB desde la perspectiva del gasto nacional, lo que hacemos es ver a dónde va todo lo que se ha producido en el país. Vamos a diferenciar según su naturaleza los distintos tipos de gasto que se dan en una economía. Tenemos entonces, en primer lugar, el gasto que realizan las familias o los hogares en la adquisición de bienes y servicios. A esto lo vamos a denominar consumo privado y lo denotaremos con la letra C. Hay que comentar que normalmente este será el componente mayoritario del PIB, aproximadamente un 60%. En segundo lugar, en una economía también podemos encontrar el gasto que realizan las empresas cuando adquieren bienes de capital, tales como edificios, maquinaria o instalaciones. A todo esto lo llamaremos inversión y lo denotaremos con la letra I. Un dato muy importante es que aquí se incluye también el gasto de las familias en la adquisición de primera vivienda. ¿Qué nos queda? En tercer lugar, tenemos el gasto público, denotado con la letra G, donde meteremos los bienes y servicios consumidos, entre comillas, por las administraciones públicas, tales como gastos en educación o gastos en sanidad. Finalmente, y en cuarto lugar, de todo lo producido en un país, hay bienes que son exportados y que se sumarán en el cálculo del PIB, y habrán bienes de los que consumimos que son importaciones, que se denotan con la letra M mayúscula, y por restos producidos en el país habrá que restar. Así, para el cálculo del PIB de la vía del gasto, tenemos la siguiente fórmula. PIB será igual al consumo privado más inversión más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones. Venga, pues para recapitular lo que llevamos visto hasta ahora, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Como veis, a la izquierda de la pantalla se muestra un cuadro con los datos de los diferentes componentes del PIB desde la vía del gasto nacional. Pues para calcular el PIB de ese año, sumaremos las 48.200 unidades monetarias de consumo privado más las 12.500 de gasto público más las 16.300 unidades monetarias de formación bruta de capital. A eso, como hemos dicho, se le sumará el importe de exportaciones y se le restarán las importaciones. Es decir, le sumamos 22.100 y le quitamos las 21.400 unidades monetarias de las importaciones. Esto nos arroja un resultado de 77.700 unidades monetarias. Comentar también que a la hora de realizar análisis, lo interesante es analizar los cambios que se producen en una economía a lo largo del tiempo o comparar los datos de varias economías. Así, vamos a utilizar las tasas de variación. A modo de ejemplo, pensemos que esta economía manejó el año anterior un PIB de 73.500 unidades monetarias. Pues para calcular la evolución de un año a otro, lo hacemos a través de una simple tasa de variación. Para ello, se calculará la diferencia entre el dato nuevo y el antiguo, y el resultado lo dividimos entre el dato antiguo. Todo esto multiplicado por 100 para que nos arroje una tasa en tanto por ciento.
comentar que siempre que tengamos que calcular una variación, lo haremos así. Dato nuevo menos dato antiguo partido por dato antiguo por 100. En nuestro ejemplo, tras realizar la operación, nos arroja un resultado de 5,7%. Es decir, podremos pensar que el PIB ha crecido un 5,7% de un año a otro. Pero como vimos anteriormente, este cálculo nos podría estar, en cierta manera, engañando, ya que, como comentábamos, es interesante diferenciar qué parte de ese crecimiento se debe a variaciones en los precios y qué parte se relaciona con incrementos reales en la producción. Así, si suponemos que de un año a otro la inflación ha sido un 2,5%, el crecimiento real de la producción será el 5,7% menos el 2,5%, un 3,2%. Para poner fin a esta sesión sobre el Producto Interior Bruto, debemos comentar que aunque el PIB y otros indicadores, tales como la renta nacional o la renta personal disponible, informan sobre el conjunto de actividad económica de un país, es muy interesante conocer cómo se traducen todas estas cifras en el nivel de vida de los ciudadanos. Para ello, simplemente dividiremos cada indicador entre el número de habitantes del país, es decir, entre la población. Así obtenemos, por ejemplo, que PIB por habitante o PIB per cápita es igual a PIB partido de la población. Estos indicadores son más adecuados a la hora de comparar países o la evolución de cada país. No tendría sentido comparar el PIB chino, que son unos 1.300 millones de habitantes, con el PIB español, pero sí que podríamos comparar su PIB per cápita.